profesor. Eh, bueno, pues a continuación les va a presentar el grupo 5 su proyecto. Pues el proyecto fue titulado por nosotros como la fabricación de prototipos de generadores eléctricos para generar electricidad debido a la escasez de energía. Bueno, esto por medio de un motor autosustentable en las comunidades altoandinas. Bueno, a continuación le va a explicar mi compañero acerca del planteamiento del problema. Ok. Empezando con la exposición, empezaríamos con el capítulo uno, los antecedentes. El primer punto de antecedentes sería el planteamiento del problema. Hoy en día, todos sabemos, y también gracias a una investigación realizada por la Universidad de Ingeniería y Tecnología en el 2015, sabemos que solo en la selva, el 42% de las zonas rurales no cuentan con energía eléctrica. A esto tenemos que añadir que en la costa y sierra del país, el 21,5 y el 27,6%, respectivamente, no cuentan tampoco con algún tipo de energía eléctrica o alguna fuente estable. Otra investigación preocupante que también abarca los estudios sobre la falta de energía eléctrica en toda América Latina fue realizada en 2014, lo cual dio como resultado lo mostrado en la primera tabla, donde se puede ver eh, que a pesar de no ser los primeros en la lista, solo siendo superados por Bolivia en lo que concierne a la falta de electricidad, nos deja en un entorno preocupante, ya que serían calculando más de 3 millones de peruanos que viven sin electricidad todos los días, o poniéndolo en porcentajes, sería un 10,3%. En esta tabla podemos ver detenidamente de hay un salto de porcentaje muy grande entre Perú y Ecuador, que básicamente son unos 6%. De hecho, son menos de 6% que no tienen electricidad. Entonces, este entorno que tenemos ahorita en el Perú sobre la falta de electricidad es muy preocupante y debemos accionar con ciertas estrategias, como en este caso de investigación que vamos a explicar más adelante. Eh, si a esto también le sumamos la molestia que genera el saber que estas familias realizan sus actividades cotidianas, tanto adultos como niños, por medio de celulares inteligentes, nos da a entender que dependen casi totalmente de esa herramienta. Y a eso debemos también decir o recalcar que a falta de energía no pueden tener este acceso con facilidad a sus celulares inteligentes, por lo cual eso también les dificulta en gran manera. Eh, entonces es por esto que el Ministerio de Energía y Minas del Perú informó que creó un plan para implementar la energía renovable para todos los afectados. Sin embargo, estas energías renovables no son constantes y muchas veces presentan problemas, como es en el caso de Junín, donde es el 7% de personas que no tienen electricidad y se les otorga ese servicio por medio de postes eléctricos, que en gran parte tienen problemas de corte de luz, por lo que estarían apagando por un mal servicio y se logra explicar mejor en esta gráfica siguiente, que sería hecha por la IP en el 2012. Aquí se puede mostrar el acceso de hogares a la red pública de electricidad por quintiles, desde el 2004 hasta el 2012. Esas son porcentuales nada más, entonces aquí se podemos ver eh, que el sector más pobre es el que más tiene efecto sobre la falta de electricidad. Y en el cuartil 3 que sería el promedio nacional, eh, muchos sí tienen este servicio, sin embargo se detalla de que tampoco tienen el servicio al 100%, es decir, que tienen problemas como en el caso que hemos explicado de Junín. En esta siguiente gráfica, que es la gráfica 3 también realizada por la IP en el 2012 también, eh,
nos logra ayudar a comprender la electrificación del país en relación a la región. También nos muestra que la electrificación de las comunidades no solo se trata de otorgar el servicio, sino también de hacerlo en bajos costos, también en recursos. Y de esta manera constante, pues estas comunidades se comunican con hospitales y clínicas, incluyendo también la educación de manera virtual debido a la lejanía de estos centros con respecto a sus viviendas, por lo cual tener un buen servicio eléctrico es sustancial y elemental para estas comunidades. En esta gráfica podemos ver cuál es el acceso a la red pública de electricidad por ámbito geográfico o región natural, que también está hecho desde el 2014 hasta el 2012 y se puede ver cómo en el sector urbano y también podríamos decir que en la costa se tiene un mayor acceso a esta electricidad. Sin embargo, eh, se puede ver que en la zona rural y en la sierra y en la selva tienen ciertas dificultades, teniendo siempre en cuenta el promedio nacional que es de 15,4%. También tenemos que detallar el contexto, que para el desarrollo del proyecto se eligieron como escenario las comunidades altoandinas del Perú, conocidas principalmente por su falta de energía. Siguiendo con la exposición, voy a hablarles acerca del marco teórico. Todo en este mundo se mueve con energía, aparatos electrónicos, mecánicos, hasta el cuerpo humano, las plantas, el flujo de gases y líquidos. Sabemos que existen 8 tipos de energías conocidas por el hombre. Todas estas se utilizan para poder generar trabajo-calor. Según que nos indica John Searls en el año de 2009, dice que las energías más conocidas son la química, eléctrica, mecánica, cinética, potencial, térmica, nuclear y magnética. De una u otra forma, la obtención de estas energías para poder transformar el calor o trabajo ha estado evolucionando a lo largo del tiempo. Obviamente cada vez haciéndose más eficiente. Ya. Las energías renovables, bueno, la demanda de energía y de servicio para poder desarrollarnos socialmente o económicamente bien, ha ido mejorando el bienestar y la salud de las personas, ¿no? Toda población requiere de servicios energéticos para que puedan cubrir sus necesidades humanas. Y no se diga de la industria, la cual aporta riqueza a la comunidad desde los años de 1850. Según Florencio, la utilización de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas en todo el mundo ha estado en aumento hasta poder convertirse en un suministro de energía predominante, ¿no? Cuando se habla de energía renovable, nos referimos a un concepto heterogéneo de tecnologías. Este tipo de energía nos permite producir combustibles capaces de poder cubrir las necesidades o los servicios energéticos y que a su vez pueda ser obtenida de fuentes como el sol, el flujo del aire, el agua, las olas, entre otras, ¿no? Como la energía solar, eólica, geotérmica, fotovoltaica, que son energías renovables. Ya. La energía magnética. La energía magnética es la capacidad de la fuerza magnética de realizar un trabajo mecánico. Pero también nos referimos a ella cuando hablamos de la energía que se almacena en un elemento conductor o campo eléctrico. Esta energía es capaz de irradiar a través del espacio, incluso en la ausencia de un medio físico, a través de lo que se conoce como radiación electromagnética. Según el señor Kuldi, nos dice que esta energía que es capaz de irradiarse a través del espacio, como les estaba mencionando, eh, se conoce como radiación electromagnética. Esta energía se puede conocer a través de la brújula, los transformadores eléctricos, discos duros, los tomógrafos magnéticos, las auroras boreales. También, ya, la energía infinita es aquella cuya obtención no requiere del uso de ningún tipo de combustibles, o bien su gasto infinito es comparado con los resultados finales. Partiendo de este principio, podemos crear la máquina que es capaz de producir energía, según Beltrán en el 2016. ¿Qué relación hay entre, primero, imagínense un generador de energía infinita
apoyando el séptimo objetivo de la ONU, que es la energía asequible y no contaminante. Se trata de un generador de energía cuyo funcionamiento es debido a la fuerza de repulsión de imanes. También, imagínense tener un generador de este tipo que sea accesible a cualquier grupo de personas o cualquier grupo o cualquier zona, que se necesite solamente de un primer impulso para funcionar y que eso genere energía y que llegue a muchas zonas altoandinas que les hace falta, como ya mencionaron mis demás compañeros. Bueno, y por último, ¿se imaginan un mundo donde se continúe utilizando combustibles fósiles o el uso de paneles solares? Esto sería realmente extraordinario, porque no solo va a satisfacer las necesidades básicas del ser humano, sino que también va a contribuir con la reducción del cambio climático. ¿Qué relación hay entre energía magnética y eléctrica? Según el Instituto de Investigaciones Eléctricas, la relación que tiene la electricidad y el magnetismo se encuentran en la fuerza electromagnética, ¿no? El electromagnetismo se dio a conocer en el año de 1821 por el doctor Michel Faraday, que estudió las ondas electromagnéticas y sus posibles aplicaciones. Dice que el electromagnetismo es una rama de la ciencia moderna que estudia la relación de partículas cargadas en campos eléctricos y también en los campos magnéticos. Las aplicaciones más comunes en las que se puede observar el electromagnetismo son el micrófono, generadores, motores eléctricos. El magnetismo. El magnetismo, los fenómenos magnéticos fueron observados por primera vez hace 2500 años, con fragmentos de minerales de hierro magnetizados cerca de la antigua ciudad de Magnesia. Estos trozos eran lo que hoy en día llamamos los imanes permanentes. Estos imanes permanentes ejercen una fuerza sobre otra y sobre trozos de hierro que no estaban magnetizados. Se descubrió que cuando una varilla de hierro estaba en contacto con un imán natural, también aquella se magnetizaba. Y si la varilla flotaba en algún cuerpo de agua, se suspendía el hilo por la parte central. Esta tendía a alinearse con la dirección de norte a sur. Ya. Los imanes permanentes. Los imanes son cuerpos con un grado de magnetismo constante que atrae a otros imanes o a otros grupos metálicos. Estas pueden ser de grado natural o artificial. Y hoy en día tienen un amplio margen de aplicación como en discos duros, altavoces, bandas magnéticas de tarjeta de crédito, motores, bocinas, generadores y entre otros, según el señor Ted Witzel en el 2007. Nos preguntamos, nos preguntamos, ¿qué es la energía sustentable? Esta energía sustentable o energía renovable es aquella que, a diferencia de la tradicional, que es contaminante, se puede obtener de fuentes naturales prácticamente infinitas, como el sol, el aire, la lluvia, el agua, cuyo movimiento de fuerza da a los ríos y olajes, da la fuerza del movimiento. Bueno, hay otra forma de poder generar energía, como por ejemplo el dínamo. Según Jay, el dínamo es un generador eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético en electricidad mediante el fenómeno de la inducción electromagnética, generando así una corriente continua. El dínamo fue el primer generador eléctrico apto para el uso industrial, pues esta fue también el primero basado en los principios de Faraday, que fue construido en el año de 1821 por el fabricante francés de herramientas Hippolyte-Opix. Esta empleaba un imán permanente que giraba por medio de una manivela. Este imán estaba colocado de forma en que sus polos norte y sur pasaban al girar junto a un núcleo de hierro con un cable eléctrico enrollado, como es el núcleo y la bobina. Bueno, también el señor Pixie descubrió que el imán giratorio producía un impulso de corrientes en el cable cada vez que uno de los polos pasaba junto a la bobina. Cada polo inducía una corriente en el sentido contrario. Esto es una corriente alterna. El señor Pixie también agregaba que a este esquema que les estoy mencionando del imán giratorio, agregaba un conmutador eléctrico situado en el mismo campo de eje giratorio del imán. Y así Pixie convirtió la corriente alterna en corriente continua. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy día les hablaré sobre el estado de arte. A pesar de los grandes avances tecnológicos en el cual vivimos,
Aún existen lugares a los cuales no les llega la electricidad, lugares alejados de la capital o simplemente olvidados por el Estado. Para comenzar, tenemos que saber cuáles son las palabras que nos ayudarán a entender un poco más sobre el tema. Primero, energía. Es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo a causa de su energía interna. Según la forma o el sistema físico en el que se manifiesta, se consideran diferentes formas de energía, ya sea térmica, mecánica, eléctrica, química, electromagnética, nuclear, luminosa. Ahora, generador eléctrico. Acá podemos ver un ejemplo de un generador eléctrico. Es una máquina eléctrica rotativa producida por el motor, se extiende al segundo componente principal. Esto da la interacción de su rotor y estator. Una de las partes genera un flujo magnético y la otra genera electricidad y en corriente alterna y los dínamos. Ahora, electricidad. Se produce mediante sistemas eléctricos, manifestándose con los movimientos electrones. La corriente eléctrica continua es aquella que fluye de un punto a otro siempre en el mismo sentido. La corriente de una pila o batería o la de la batería es del tipo continuo. La corriente alterna es aquella que fluye de un punto a otro cambiando de sentido periódicamente. La electricidad comercial a gran escala procede de generadores que producen corriente alterna. A continuación hablaremos sobre algunos trabajos de investigación, los cuales nos ayudarán a contrarrestar la falta de energía eléctrica, creando prototipos de generadores eléctricos para generar energía por medio de motores autosustentables. Estos artículos se dan debido a que aún existen zonas en las cuales no hay energía necesaria como para hacer tareas normales, a comparación de lugares en los que hay energía suficiente y en los cuales sí se podría con total normalidad realizar las tareas cotidianas. Este artículo de Molina, Chico y Rosales y Ábalos mencionan cómo diseñar y construir un prototipo para cargar un banco de batería desde dos diferentes fuentes de energía, ya sea mediante un motor generador o desde la red de distribución eléctrica. El proyecto mencionado nos sirve como referencia debido a que el proyecto tiene como objetivo incluir un banco de energía, el cual podrá ser capaz de alimentar a un láser de nitrógeno y un computador portátil con la finalidad de realizar estudios en lugares en los cuales no hay energía eléctrica. Ahora, el siguiente artículo, Chaña y Katari, nos hablan de un prototipo ecológico, el cual ayuda a generar energía eléctrica para poder cargar celulares, con la utilización de materiales ecológicos, como por ejemplo la bicicleta, la cual será utilizada como medio de generador de energía, también el motor generador, el cual realizará la generación de energía a partir de una fuerza mecánica, y un controlador, el cual se encargará de la regularización del voltaje de salida, mandándolo por la batería y luego mediante un puerto USB. También nos mencionan que tienen como objetivo, además de generar energía eléctrica para la carga de celulares, también ayudarán en el ámbito de la salud, debido a que al incluir las bicicletas ayudarán a que las personas tomen conciencia sobre el sobrepeso y la obesidad, ya que se realizarán ejercicios para que se pueda generar energía y así poder cargar sus teléfonos. Buenas tardes con todos, mi nombre es Geraldine. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los objetivos de nuestro trabajo. Uno de los objetivos más importantes es diseñar prototipos de generadores eléctricos portátiles debido a la escasez de energía por medio de un motor autosustentable en las comunidades altoandinas. Otros objetivos específicos también sería identificar las comunidades altoandinas que necesitan este generador eléctrico portátil. Otro sería establecer los beneficios que trae consigo este prototipo. Concientizar las estrategias que se implementarán en las comunidades altoandinas. Otro sería determinar el grado de dependencia que tienen las familias por sus teléfonos inteligentes. Y por último sería definir el impacto que va a generar este prototipo. A continuación también les hablaré sobre los requerimientos. Bueno,
En base a las investigaciones realizadas de varios estudios, realizamos un cálculo promedio de los requerimientos de energía eléctrica. Uno de ellos sería el consumo necesario para vivir correctamente es de 8 a 9 kilowatts. También deberíamos evitar utilizar electrodomésticos exigentes o variados al mismo tiempo. También regular el uso de ciertos electrodomésticos exigentes. No usar ni comprar servicio de calefacción o ventiladores, pues excede, bastante lo que es el requerimiento de la energía eléctrica. También deberíamos utilizar o comprar electrodomésticos con más funciones que exigen energía eléctrica. Otro también sería realizar un horario de consumo de energía, ayuda al ahorro económico y eléctrico. Utilizar ciertos artefactos más pequeños sería una solución al exceso de consumo eléctrico. En el caso de nuestra investigación, existe el inconveniente de algunas comunidades que por la lejanía no pueden tener los mismos requerimientos. Por ello, algunos de estos cambian dependiendo la localización. Cambio a las energías renovables es la mejor opción respecto a la escasez que vive. Otro también sería limitar el uso de la energía eléctrica. Se debe regular de manera excesiva al uso de la energía para ser aprovechada de manera satisfactoria. Gracias. Bueno, me tocó los alcances. En los alcances daremos a conocer los problemas que existen en los pueblos altoandinos por la falta de energía eléctrica y alumbrado público. Asimismo, visualizaremos los impactos sostenibles que aportarán la provisión del servicio de electrificación rural, dando de forma eficiente para la ampliación de las redes de conexiones en zonas rurales con un enfoque más eficaz. El Ministerio de Energías y Minas del Perú, MINEM, 2021, indicó que alrededor de 68.000 peruanos que residen en las zonas altoandinas del Perú no tienen acceso al alumbrado público. Dan a entender que tienen una necesidad de la energía eléctrica en los pueblos altoandinos. Para ello realizaremos estudios, investigaciones y pruebas para el desarrollo de nuestro generador. Vamos a estudiar las zonas aledañas que están por ahí para no dañarlas y plantearemos soluciones eficaces para el buen uso de la energía eléctrica, ya que para ello analizaremos la cantidad de personas, que albergan estas zonas altoandinas con el propósito de satisfacer sus necesidades, tanto a los niños y niñas que viven en esas zonas, darles una energía parcial para su educación. Según Minedu 2020, se estimó que la deserción en primaria aumentó del 1.3% al 3.5%, alrededor de 128.000 estudiantes. Y en secundaria, del 3.5% aumentó al 4%, alrededor de 102.000 estudiantes. Esto se dio en las regiones altoandinas y las zonas más lejanas del Perú, donde no tenía acceso a la educación por la falta de energía eléctrica, la falta de conexión a Internet. Ok, profesor, voy a explicar acerca de la metodología. Pues lo primero que hicimos fue pues buscar, ¿no?, problemas que se podían encontrar en el Perú. Eh, pues encontramos dos. El primero fue la falta de agua, y el segundo fue la falta de energía eléctrica en algunas zonas, ¿no? Estas dos fueron las principales que encontramos, pero nos decidimos por la segunda. Pues después de buscar los problemas que había en el Perú, pues decidimos enfocarnos, o necesitábamos enfocarnos en alguna zona del Perú, y pues decidimos en las zonas altoandinas. Pues
También encontramos problemas, ¿no? En algunas otras zonas, por ejemplo, en la zona de la selva o en algunas partes de la costa. Después nos pusimos a buscar toda la información con respecto al problema, ¿no? Y al lugar a donde nos estábamos enfocando. Y pues encontramos dos, ¿no? En el primero nos propone, ¿no? Cargar a una batería de manera novedosa. Y en la segunda, pues nos propone cargar celulares mediante el pedaleo de las bicicletas. Seguidamente, pues realizamos el cronograma, ¿no? Este cronograma nos ayudó a ordenar mejor nuestro tiempo para realizar el proyecto. Pues, por ejemplo, enfocamos una semana en el que íbamos a comprar los materiales eh, y otro, pues, eh, también, ¿no? En el armado, en el ensamblaje del prototipo. Bueno, voy a pasar a explicar acerca de los materiales, ¿no? Eh, pues como principal eh, material tenemos al imán, y tenemos a dos tipos de imanes, ¿no? El imán que pues es el imán convencional, el imán normal, y el otro pues que es un tipo anillo, ¿no? Estos dos tienen que ser de material del neodimio, y pues el imán normal irá conectado a la jeringa, y pues la jeringa hará la función de subir y bajar. La jeringa al subir y bajar lo que hará será impulsar al rodaje. El rodaje es el siguiente material que vamos a usar. Este rodaje girará. Al momento de girar, lo que hará será activar al dínamo, ¿no? El dínamo irá empotrado o unido a este rodaje mediante su eje, ¿no? Pues al momento de girar el eje del dínamo, pues el dínamo generará energía eléctrica que se recepcionará por la parte de atrás, ¿no? Por la salida. Y pues esta salida irá conectadas a algunos, algunas salidas, ¿no? Por ejemplo, podría ser a, a- a focos para usarlo como focos de emergencia o tal vez conectados a entradas, ¿no? A entradas de USB o USB-C para cargar algunos celulares o algunos artefactos, ¿no? Algunas pequeñas cosas que tengamos. Conclusiones. Partiendo del punto del objetivo del generador eléctrico, que ayudará a todos los pueblos altoandinos, ya que aportará un desarrollo sostenible y accederán a todas las necesidades, servicios y electrodomésticos. Algunos electrodomésticos básicos para guardar productos de primera necesidad y el uso de las bombillas para la iluminación, ya que va a ser indispensable para el uso de las personas, siendo esta una fuente más factible para la educación, ya que hay niños que han perdido el año escolar en pandemia por el motivo de que no tenían alumbrado público, luz, internet en casa, y han tenido que dejar de estudiar por la necesidad de la energía. Por ello, vamos a innovar en el generador eléctrico para poder ayudar en ello a los niños y niñas que viven en las zonas lejanas de la ciudad.